Buenas tardes, ingeniero. Vamos a realizar la exposición de lo que corresponde a nuestro tema, que es bandas y cadenas. El grupo está conformado por Juan Rivadeneira y mi persona, Cristian Calvo. Inicialmente vamos a tener una pequeña descripción de lo que corresponde a las bandas. Las bandas se utilizan para transmitir mediante un movimiento de rotación, potencia entre árboles normalmente paralelos, entre los cuales no es preciso mantener una relación de transmisión exacta y constante. El hecho de no poder exigir una relación de transmisión exacta y constante se debe a que en estas transmisiones hay pérdidas debido al deslizamiento de las correas sobre las poleas. Dicho deslizamiento no es constante, sino que varía en función de las condiciones de trabajo, es decir, de los valores de par transmitido y de la velocidad de la correa. Transmisión por las bandas. Las transmisiones por bandas, en su forma más sencilla, consta de una cinta colocada en tensión de dos poleas, una motriz y otra movida. Al moverse la cinta, transmite energía desde la polea motriz a la polea movida por medio del rozamiento que surge entre las correas y las poleas. Los parámetros geométricos básicos de una transmisión por bandas están enfocadas en este esquema de transmisión por correa, que consideramos la banda menor, la polea menor, la polea mayor, el ángulo de contacto en la polea menor, igualmente el ángulo de contacto en la polea mayor, la distancia entre el centro de la polea, el diámetro primitivo de la polea menor y el diámetro primitivo de la polea mayor. Transmisión por banda abierta. Se emplea árboles paralelos si el giro de estos está en un mismo sentido, y es el tipo de transmisión que es más difundido. Transmisión por banda cruzada. Se emplea en árboles si el giro de estos es en sentido opuesto, como se indica en la gráfica. Tenemos la transmisión por banda semicruzada, que se emplea si los árboles se cruzan generalmente a 90 grados. Transmisión por bandas con polea tensora exterior. Se emplea cuando es imposible desplazar las poleas por el tensado de las bandas y se desea aumentar el ángulo de contacto en la polea menor. Transmisión por bandas con polea tensor interior. Se emplea cuando es imposible desplazar las poleas por el tensado de las bandas en caso en que los que se pueda disminuir el ángulo de contacto en la polea menor produce una mejora en la vida útil de la banda. Transmisión por banda con múltiples poleas. Se emplea para transmitir el movimiento desde un árbol a varios árboles que están dispuestos paralelamente. Existen diferentes tipos de bandas para llevar a cabo la transmisión del movimiento. Estas bandas se clasifican según la forma de su sección transversal y pueden ser planas, redondas o trapeciales. Las bandas planas. La transmisión de las bandas planas ofrecen flexibilidad, absorción de vibraciones, transmisión eficiente de potencia a altas velocidades, resistencias a atmósferas abrasivas y costos comparativamente bajos. Estas pueden ser operadas en poleas relativamente pequeñas y pueden ser empleados o conectados para funcionamiento sin fin. Las bandas planas de transmisión de potencia se dividen en tres clases: las convencionales, las ranuradas en talladuras o las de modo positivo. En las convencionales son ordinariamente sin dientes, la ranura o entalladura. Las bandas planas básicamente modifican las ranuradas. Las bandas planas básicamente modificadas, que proporcionan las ventajas de otro tipo de producto de transmisión, por ejemplo las bandas en B. Y las de modo positivo son las bandas planas básicas modificadas para eliminar la necesidad de fuerza de fricción en la transmisión de potencia. Las bandas en B son las más utilizadas en la industria, adaptable a cualquier tipo de transmisión. Se dispone de gran variedad, de las cuales brindan diferentes tipos de carga. Las tensiones de bandas en B funcionan mejor a velocidades de 8 a 30 metros sobre segundos. Para bandas estándar la velocidad ideal es aproximadamente de 23 metros sobre segundo, pero hay algunas bandas en B angostas que funcionan hasta 50 metros por segundo. Las ventajas: las transmisiones de bandas en B permiten altas relaciones de velocidad y son de larga duración. Son fáciles de instalar y de remover, silenciosas y de bajo mantenimiento, y estas también permiten la absorción de vibraciones entre los ejes. Las desventajas: por el hecho de estar sometidas a cierto grado de resbalamiento, las bandas en B no deben ser utilizadas en casos que se necesiten velocidades sincrónicas. Las bandas redondas, estas se utilizan en transmisiones de poca potencia como máquinas de oficina,
y enseres domésticos. Debido a la simetría de una sección redonda, es muy sencillo trabajar en ejes múltiples u oblicuos, por lo que puede ser útiles en aparatos de transmisiones complicadas. Y las bandas eslabonadas, estas pueden cubrir ampliamente la mayoría de los requerimientos industriales de las bandas en B. Absorben hasta el 90% de las vibraciones, alargando así la vida útil de los demás componentes de la transmisión, mejorando la calidad de trabajo. Las bandas dentadas moldeadas son las mejores y más rentables. Es la más rentable alternativa para la transmisión de potencia con banda en B. El diseño de las ranuras moldeadas ofrece una disipación inmediata del calor generado durante las operaciones de las transmisiones. Pueden circular con facilidad sobre las poleas de diámetro pequeño. Aquí tenemos una vista lateral de un sistema de bandas dentadas, donde tenemos la correa dentada, la polea dentada, el paso, y tenemos el diámetro primitivo, el diámetro primitivo y el diámetro exterior. Bandas nervadas o poli-B. Estas bandas se utilizan para el transporte inclinado del material a granel de tamaño medio y grande, permitiendo la evacuación de agua gracias a que los nervios no se cierran. Los recubrimientos estándar son antiabrasivos, resistentes a los agentes atmosféricos y con un rango de temperatura de trabajo, desde menos 20 grados a 70 grados centígrados. A continuación, mi compañero va a continuar con la exposición que corresponde a cadenas. Buenas tardes, ingeniero. Continuando con la exposición, tenemos lo que son las cadenas, que nos dice que son sistemas de transmisión que se emplean para transmitir movimiento entre dos ejes paralelos que se encuentran alejados entre sí, aunque las diferentes configuraciones de los elementos que la componen puedan hacer variar la función final del sistema. Esto quiere decir que el sistema puede tener la finalidad de transmitir movimiento entre los ejes, como los sistemas de navegación y sistemas transportadores. Estos sistemas constituyen uno de los métodos más eficientes utilizados para transmitir potencia mecánica, dado que los dientes de las ruedas dentadas evitan que la cadena se resbale. Esta condición les da más capacidad de transmisión y les hace más confiables. El sistema consta de dos ruedas dentadas y un miembro deformable, formado por una serie de eslabones rígidos que pueden tener un giro relativo entre ellos, los cuales constituyen una cadena. Estos sistemas transmiten el movimiento entre los ejes por medio del empuje generado entre los eslabones de la cadena y los dientes de las ruedas, que en la práctica se les conoce como sprockets. Los elementos del sistema de transmisión por cadena. El sistema de transmisión por cadena se compone de diversos elementos, dependiendo de su configuración. La configuración más común se compone de sprockets y una cadena de eslabones, aunque en la práctica con el objetivo de evitar que la cadena se salga de las ruedas dentadas que las arrastran. Se emplean mecanismos de tensión para mantener la tensión de la cadena. Componentes de la cadena de eslabones. De forma individual, las cadenas se componen de eslabones que a su vez influyen en una serie de elementos que pueden variar en forma y cantidad, en función del tipo de la cadena. La transmisión por cadena tiene ventajas considerables frente a la transmisión por correa o con ruedas de fricción, dado que tiene la capacidad de transmitir potencias mayores, empleando cadenas de múltiples hileras, y no existen problemas de deslizamiento entre las ruedas y la cadena, porque los eslabones de la cadena quedan enganchados con los dientes de la rueda. La transmisión por cadenas puede tener diferentes configuraciones y disposiciones, tales como el uso de varias líneas o hileras de cadenas, con el objetivo de transmitir niveles de potencia. Los sprockets. Los sprockets o ruedas dentadas para transmisiones por cadenas se pueden clasificar en dos tipos: los sprockets comerciales y los de precisión. Cuando las velocidades son moderadas se pueden usar sprockets comerciales, pero cuando la velocidad es alta o combinada a alta se recomienda sprockets de precisión. Esto influye en las características geométricas.
En esta tabla podemos observar los tipos de sprockets que se encuentran. Los de tipo A serían las planas, los de tipo B de mango a un lado, los de tipo C de mango a ambos lados y los de tipo B son los desmontables. Mecanismos de tensión. En los mecanismos de transmisión por cadena no suelen emplear mecanismos de tensión, dado que las cadenas no son elementos flexibles, pero en algunas ocasiones especiales se suelen emplear algunos mecanismos para brindar una cadena de tensión para evitar que se descarrile, en caso donde se presente alguna vibración u oscilación de la cadena. Aquí se encuentra una imagen donde están las partes de la cadena, sería la rueda de entrada, la cadena, la rueda de seguridad, la pala de tensión y la rueda de salida. Algunos mecanismos empleados para trazar las cadenas son ruedas tensoras, patines, guías, tensores hidráulicos o ruedas deformables, que tienen la misma finalidad. Tensores hidráulicos. Los tensores hidráulicos se diseñan en sistemas de alta capacidad, de donde se requiere un tensado más preciso, como los patines, que simplemente son guías de algún material blando que permite tensar un poco la cadena, la guía en su movimiento y no influye en su desgaste. La clasificación. Los sistemas de transmisión por cadenas se pueden clasificar en función de características de cadenas y su aplicación. En general se pueden descartar 3 grupos de cadenas, las cuales son cadenas de rodillos, de ingeniería y silenciosas. Las cadenas de rodillos están formadas por eslabones de chapa de acero unidos mediante ejes que llevan un rodillo giratorio. Esta característica constructiva hace que tengan la capacidad de articular perfectamente con el engranaje y con las ruedas dentadas o sprockets. Las cadenas de rodillos se utilizan con una amplia variedad de aplicaciones de transmisión de potencia para todas las industrias. Este tipo de cadenas se emplea cotidianamente en transmisiones de motocicletas, sistemas de sincronización de vehículos y transmisión de máquinas. Cadenas de ingeniería. Se denominan de esta forma porque son empleadas en las aplicaciones técnicas e incluyen aditamientos especiales que cumplan efectivamente con su propósito. Estas cadenas son ideales para trabajos pesados, pueden manejar velocidades de hasta 1000 pies sobre minutos y potencias de hasta 500 HP. Estas cadenas son empleadas en sistemas de elevadores y transportadores. Las cadenas silenciosas son empleadas para transmisiones y están construidas de perfiles, pasadores y bujes, y se excluyen los rodillos, por lo que son también conocidas como cadenas de mallas. Las cadenas silenciosas incluyen dientes invertidos diseñados para enganchar los dientes de las ruedas, tales como los engranajes. Las cadenas silenciosas se emplean en aplicaciones de alta velocidad y altas cargas, y operaciones suaves y silenciosas. Estas cadenas se suelen emplear en plantas de generación, bancos de pruebas de automóviles, máquinas de herramientas, sistemas de ventilación que tensionan movimiento uniforme y silencioso. Aquí tenemos el video en el cual vamos a explicar un ejercicio de las cadenas. Bueno, tenemos una polea que da vueltas, ¿vale? Con un motor conectada a otra polea para que transmita el movimiento. Si al diámetro de este le llamamos D1 y al diámetro de este le llamamos D2, ¿cómo? ¿El qué? El diámetro es este, ¿vale? Es el doble del radio, es 2 radios, ¿vale? Y esta da vueltas a una velocidad n1, puedo calcular la velocidad a la que da vueltas n2 mediante esta relación.
D1 por N1 es igual a D2 por N2. N es la velocidad de giro, ¿vale? Y se suele medir N en revoluciones por minuto. ¿Cómo? Strong. RPM son revoluciones por minuto, el número de vueltas que da por minuto. Por ejemplo, si tenemos que D1, que es el diámetro de la primera, es 30 centímetros y la velocidad de giro de N1 es de 16 revoluciones por minuto, si le conectamos una rueda que tiene el doble de diámetro, ¿a qué velocidad crees que era? Lo puedes calcular fácilmente. Solo tienes que hacer D1, que es 30, por N1, que es 16, es igual a D2, que es 60, por N2. De aquí, para despejar N2, 60 pasa dividiendo. N2 es igual a 30 por 16 partido 60, que es 8 revoluciones por minuto. Fíjate que si el diámetro es el doble, las revoluciones por minuto son la mitad. Eso quiere decir que son inversamente proporcionales. A más diámetro, menos velocidad. Porque la cuerda se mueve a la misma velocidad. Entonces, cuando esta da 2 vueltas, esta da una nada más, porque es el doble de grande. Si dibujamos una más pequeñita, si tenemos una grande y una pequeñita y mantenemos los mismos datos y el diámetro de la segunda es la mitad, 15 centímetros, aplicando la fórmula nos queda que 30 por 16 es igual a 15 por N2. Nos queda que N2 es 30 por 16 partido 15, que es 32 revoluciones por minuto. Es decir, que si el diámetro es la mitad, la velocidad es doble. Porque cuando esta da una vuelta, esta da 2. Es simple. Ahora, con varios, ¿cómo se traduce? A varios. Pues así. Vamos a suponer que tenemos una que tiene un diámetro de 10 centímetros y una velocidad de, vamos a darle calma, 200 revoluciones por minuto. Luego tenemos una más grande que tiene un diámetro de 40 centímetros. Y luego tenemos una más pequeña que tiene un diámetro de 5 centímetros. Luego podemos calcular la velocidad de cada una si están conectadas. ¿Cómo calculo N2? Pues D1 por N1
10 por 200 es igual a 40 por n2. Así que n2 es 10 por 200 partido 40. Esto dice que da 50 revoluciones por minuto. Lógicamente, si tiene 4 veces más, esto se divide entre 4 y da 50. Y ahora, si esta tiene 50, ¿cuántas tiene esta? Sería 40 por 50, tiene que ser igual a 5 por n3. Y resulta que n3 es 40 por 50 partido 5, que es 400. 400 revoluciones por minuto. ¿Habéis hecho ejercicios con otra aquí más pequeñita? ¿Habéis hecho ejercicios con otra aquí pequeñita conectada a esta? Y eso es lo que corresponde a nuestro tema. Muchas gracias por su atención.